Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Podcast with a Student en la sección de Podcast con un estudiante. Mi nombre es Les Camilla. El día de hoy tenemos una gran invitada para narrar este episodio junto conmigo. Ella es una magnífica persona, increíble, experimentada al momento de hablar en público. Ella es mi mamá. Saluden a Nina Escamilla. Muchas gracias, Les Escamilla. Primero que nada, me presento. Soy Nina Escamilla. Estoy muy contenta de colaborar con mi hijo. Le deseo el mayor de los éxitos. ¿Saben? Me gusta cocinar y se está cocinando muchos más episodios. Escúchenlos. Muchas gracias, Nina. El tema de hoy son las lenguas románticas, romances o latinas. Pero, ¿qué son exactamente? Las lenguas romances o románicas son aquellas que provienen del latín vulgar, idioma de origen indoeuropeo que hablaba el populus romano o clases populares de la Roma antigua imperial, diferenciado del latín literario y culto. ¿Y por qué se llaman romance? Porque se desarrollaron del latín, lo que significa que esta lengua fue utilizada por el Imperio Romano. Por supuesto, se extendieron por toda Europa occidental y de Oriente. Adoptaron una lengua en común, el latín. Sin embargo, tenían diferentes maneras de hablarlo, lo clásico y lo vulgar. El clásico era utilizado por las clases altas y lo vulgar era solo el uso común, el que se habla cotidiano y que la gente lo usaba día con día. El latín vulgar es la lengua que se extiende entre la población local del Imperio Romano. Vulgar solo significa que es común o vernáculo. Con el tiempo, el latín vulgar en las diferentes áreas del imperio evolucionó por separado, en diferentes variedades de latín hablado. Después de la caída del imperio, empezaron a diverger, aún más hasta que evolucionaron en diferentes idiomas. Lejos de hoy, en aquellos tiempos no existían los podcasts, ni el internet, la televisión o el radio para mantener a la gente anclada al latín estándar, por lo que comenzaron a hablar formas de latín diferentes. Después divergieron fácilmente porque no eran muy diferentes del latín. ¿Cuántas variedades de latín vulgar existieron? Es arduo saber cuántas lenguas existieron, porque formaban un continuo dialecto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si dibujas una línea desde Portugal a Italia o del sur de Francia al norte de Francia, cada dos pueblos las personas se podían entender, ya que las diferencias eran ligeras y con inteligibilidad mutua que decrecía a medida que aumenta la distancia entre los pueblos, llegando incluso a desaparecer. De esta manera, dos lenguas aceptadas como diferentes pueden tener entre sí un conjunto de dialectos intermedios sin perder en ningún caso la inteligibilidad sucesiva. Por ejemplo, una persona que habla portugués normalmente no entiende a un hablante del idioma francés, debido a que son diferentes entre sí, porque no hay una inteligibilidad sucesiva, pero sí puede entender a un hablante de gallego porque son lenguas vecinas. Lo mismo sería una persona que habla español, no entenderá mucho de lo que diga un hablante de rumano, pero sí uno de catalán. Sin embargo, cuando surgieron los estados modernos o países, se introdujeron la educación gratuita. Se eligió un cierto dialecto local para convertirse en el estándar del país, como por ejemplo el castellano para España o el francés parisino para Francia. Esto provocó que numerosos dialectos antiguos colapsaran en un número menor de hablantes en el país, pasando a un dialecto regional. ¿Cuántos idiomas latinos existen ahora? El número de lenguas romances conocidas supera la veintena, aunque en la actualidad muchas variedades regionales están gravemente amenazadas, y solo media docena de ellas tiene un número en uso general y con varios millones de hablantes. Entonces, ¿cuáles son las principales lenguas romances? Los principales idiomas romances de hoy en día son el español, portugués, francés, italiano y rumano. Empecemos por el idioma que estoy hablando. El español tiene 580 millones de personas, de las cuales 482 millones son hablantes nativos del idioma, según un nuevo informe del Instituto Cervantes del gobierno español. El portugués tiene 270 millones de hablantes, de los cuales 220 millones son hablantes nativos de ella, según la revista The Babel. El francés tiene 275 millones de personas en todo el mundo, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. 63 millones de personas en el mundo hablan italiano como su primer idioma, otros 3 millones hablan italiano como segunda lengua, y ya hay alrededor de 34 millones de personas en todo el mundo que hablan rumano, de los cuales
30 millones lo hablan como una lengua nativa, según Romania Insider. Pero hoy en día podemos incluir otra lengua que se habla principalmente en la región de Cataluña en España, Andorra y el sur de Francia. Es el idioma catalán. El catalán es una lengua independiente y no un dialecto español, como a menudo se supone. Esta es una parte importante de la autocompresión catalana. El catalán se habla en diferentes dialectos. En total, alrededor de 7.3 millones de personas hablan catalán y 9.8 millones de personas entienden la lengua, según el Circuito de Barcelona. Por lo tanto, ¿dónde podemos encontrar gente que hable un lenguaje romance? Hay muchos países que hablan esos idiomas. Por ejemplo, hay 21 países donde se puede practicar la lengua castellana o española. Estos son España, México, Colombia, Venezuela, Perú, Guatemala, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Honduras, Bolivia, Chile, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Guinea Ecuatorial, Uruguay, Puerto Rico y en algunas regiones de Filipinas, Belice, Brasil y República Árabe Democrática Saharaui. Pasando con los países donde se habla portugués, también conocidos como lusófonos, estos son Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Angola y Santo Tomé y Príncipe. También tiene la condición de idioma cooficial en Timor Oriental, Guinea Ecuatorial y Macao. La lista de los países francófonos no se queda corta. Aquí encontramos a Francia, República Democrática del Congo, Canadá, Madagascar, Camerún, Costa de Marfil, Níger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Chad, Guinea, Ruanda, Bélgica, Burundi, Suiza, Togo, República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Djibouti, Comoras, Luxemburgo, Vanuatu, Seychelles, Mónaco, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, Saint-Pierre y Miquelon, Benin, Haití. Ahora es el momento de pasar a los países que hablan italiano. Estos son Italia, Mónaco, Vaticano, San Marino, Suiza, Croacia, Eslovenia, Malta, Albania. Y finalmente terminamos con los países rumanos. Oficialmente solo Rumanía, Moldavia y Serbia hablan este magnífico idioma, aunque solo es oficial en 3 países. Hay más comunidades de hablantes rumanos y que los países son Kazajistán, Hungría, Ucrania, Italia, España, Alemania e Israel. Como se puede escuchar, estos maravillosos idiomas se extienden por todo el mundo, debido a la colonización que ocurrió hace mucho tiempo en algunos casos en América, África, Asia y Oceanía. Otros casos se remontan a los asentamientos del Imperio Romano en Europa y cómo modificó el habla de todos. ¿Qué piensas de estos idiomas ahora? ¿Crees que podrías aprender uno de ellos? ¿Quieres saber más de estos idiomas? Tú como yo, ¿pensabas que los idiomas romances eran porque los clasificamos como románticos? ¿Crees que pudiera haber más países que hablaran italiano, rumano y catalán, que son los que menos tienen hablantes? Puedes seguirme en mis redes sociales que están aquí en el sitio, pero si me sintonizas a través de otro canal, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, además de YouTube como Podcast with a Student. ¿Cómo podemos localizarte en redes sociales, Nina? Me puedes encontrar en Instagram como @NinaEscamila. Y si me estás viendo en YouTube o Instagram, dejen sus comentarios debajo para recibir respuestas sobre las preguntas hechas. Quiero decirles que este episodio está también en inglés y francés, por supuesto. Se los dejo en las tarjetas de YouTube y en los enlaces de Linktree. Mantente atento a los nuevos episodios en español. ¡Hasta luego! Nos vemos luego. ¡Hasta pronto!